Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Brian Pardo y hoy les voy a presentar el proyecto titulado La naturaleza del spin, una perspectiva simétrica, geométrica y relativista de la teoría cuántica de campos. Digamos que el concepto del spin suele introducirse en los cursos introductorios de mecánica cuántica bajo la analogía de que es como una especie de pequeña esfera cargada que gira sobre su propio eje. Digamos que el objetivo de esta charla es en cierto sentido de construir esta analogía, que es pues digamos puramente mecánica, evidenciar su incompatibilidad con la relatividad especial y a partir de ahí reconstruir el spin desde sus verdaderos cimientos modernos, lo que sería pues la geometría del espacio-tiempo de Minkowski y las representaciones del grupo de Poincaré. Muy bien, esta es la hoja de ruta para la presentación, que bueno pues aquí como podemos ver me pareció pertinente dividirlo en 5 bloques principales, que pues el primer bloque es el colapso del spin clásico y el parche no relativista, digamos una perspectiva, una aproximación no muy fina de lo que podríamos caracterizar como el spin. A partir del bloque 2 es que introducimos el formalismo del grupo de Poincaré y los operadores de Casimir, fundamentales precisamente para también definir la masa. En el bloque 3 hablaremos de la clasificación de Wigner y el pequeño grupo, lo que pues usualmente en la literatura se suele llamar el little group, pero bueno pues traducido de forma literal es el pequeño grupo o el grupo pequeño. En el bloque 4 se hablará de los campos cuánticos, refiriéndonos a estos como campos Lorentz y las partículas que pues digamos que bajo esto pues se podrá explicar la máxima de que las partículas son representaciones irreducibles del grupo de Poincaré. Así que pues bueno. Y en el bloque 5 finalmente hablaremos un poco de la causalidad microscópica, el teorema spin estadística y el factor G igual a 2, que pues ya lo especificaré un poco más adelante. Muy bien. Continuando, en la mecánica clásica, el momento angular orbital está, digamos que siempre ligado a la extensión espacial de un cuerpo. Se define formalmente a partir del vector de posición del momentum lineal. Esto es, digamos, pues, usual. Que pues, bueno, así se describe o se suele describir la rotación de un centro de masa o de un objeto extendido. Sucede que en 1925, Goldsmith y Uhlenbeck propusieron que el electrón poseía un giro sobre sí mismo, una self-rotation, por así decirlo. Pues esto lo hicieron específicamente para explicar la estructura fina del hidrógeno. La hipótesis original en ese sentido pretendía tratar al electrón como una esfera clásica con una distribución de carga que rotaba sobre su eje, generando así pues una densidad de corriente. El problema vino con que esta analogía mecánica, puramente mecánica, se enfrentaba de forma inmediata a un grave conflicto con la realidad experimental. Las mediciones indicaban que el electrón es una partícula puntual, que en cierto sentido posee un radio efectivo que pues suele tender a cero, ¿sí? Y si intentamos sostener un radio no nulo para justificar físicamente la analogía del giro mecánico, pues digamos que toda la física relativista colapsa. ¿Por qué? Para comprender esto, se puede hacer un cálculo, pues, digamos, relativamente simple, que en todo caso pues es bastante ilustrativo de por qué este modelo de esta aproximación pues no terminaba de ser del todo apropiado. Si suponemos que el electrón tiene un tamaño mínimo equivalente a un radio clásico, que pues este radio se suele derivar de la propia energía electrostática, o sea, aproximadamente un número del orden de magnitud de 10 a la menos 15 metros, y se le asocia un momento angular intrínseco de magnitud h barra medios, se puede modelar su momento angular, clásicamente, como es igual al momento de inercia por la velocidad rotacional, por el omega. Si despejamos la velocidad tangencial en la superficie, digamos, ecuatorial de esta aparente esfera que caracterizamos como el electrón, nos encontramos con que esta velocidad debe ser de aproximadamente del orden de 10 a la 10 metros por segundo. Para hablar corto, esto significa que es una velocidad que aproximadamente excede 70 veces la velocidad de la luz en el vacío, por tanto, pues no es algo que esté acorde con la relatividad. Entonces, este resultado viola directamente el postulado fundamental de la relatividad especial y por tanto, pues se puede concluir de forma rigurosa que el spin mecánico es físicamente insostenible. El electrón no puede ser algo así como una pelotita giratoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Am, Dado que la energía clásica en ese sentido colapsa o falla, la mecánica cuántica no relativista pues se vio forzada a incorporar el spin de forma puramente fenomenológica. Porque a pesar de todo, pues el spin podrá ser algo que caracterizado de forma clásica falla, pero explicaba muy bien los fenómenos cuánticos, insisto, en la estructura fina. Digamos que el ejemplo más claro es la ecuación de Pauli. La ecuación de Pauli que fue planteada en 1927. Que pues esta ecuación modifica el Hamiltoniano de Schrödinger de forma ad hoc. Que pues esto significa que se quiere cobrar la partícula de un campo magnético externo a través de un término que se pone prácticamente a mano. ¿Sí?
Este enfoque, digamos que era bastante pragmático, y pues de hecho funcionaba muy bien para explicar el efecto Zeeman, que pues presentaba profundas deficiencias conceptuales. Aún así, digamos que en una primera instancia, el operador de spin S que introdujo Pauli se introduce mediante una álgebra abstracta SU2 de matrices special, unitaria y de segunda dimensión, o matrices 2x2, que pues están completamente desacopladas del espacio-tiempo físico. El spin aquí vive en un espacio interno artificial, por así decirlo. Segundo, o digamos en una segunda instancia, el factor giromagnético, que es el que ya habíamos mencionado como G igual a 2, se debe ajustar de forma manual para coincidir con los experimentos. En ese sentido, podríamos ser bastante tajantes en que en este punto el spin no está integrado con la cinemática de la teoría. Es un parche matemático impuesto externamente sobre una foliación estática del espacio de Hilbert. ¿Sí? Con esto quiero decir que, pues, a efectos prácticos, estaba puesto a mano porque cuadraba, sin embargo, no era posible deducirlo de principios más fundamentales. Entonces, digamos que siguiendo una línea de si queremos entender qué es realmente el spin, pues se debe abandonar por completo la noción de la partícula como un objeto localizado o como una esfera rígida y transitar hacia la teoría cuántica de campos. Digamos que en el marco moderno de la QFT, las partículas elementales no son esferas mecánicas, son excitaciones locales o cuantos o particiones, por decirlo de alguna forma, de campos fundamentales que llenan todo el espacio-tiempo. Como consecuencia directa, las propiedades físicas intrínsecas de estas excitaciones, tales como la masa y el spin, no surgen de atributos mecánicos de una superficie, sino de las propias propiedades de simetría del espacio-tiempo en el que habitan dichos campos. Esto es interesante y es bastante pues, brutal, porque a fin de cuentas el spin y la masa son características naturales de un espacio-tiempo simétrico como, digamos, en el que vivimos, el espacio-tiempo Minkowski. Pero bueno, sin tratar de adelantar mucho la discusión, la idea será entrar de lleno en el terreno formal, pues para estudiar cómo la estructura geométrica de las transformaciones del espacio-tiempo, representadas totalmente por el grupo de Poincaré, define y clasifica la existencia del spin. Muy bien. La estructura del espacio-tiempo relativista plano de Minkowski está, pues, inherentemente determinada por el conjunto de transformaciones que preservan su métrica, la cual, pues, digamos, se puede asumir de diferentes formas, pero podemos tomar para la presente exposición la asignatura diagonal del tipo 1 menos 1 menos 1 menos 1. Esto es una matriz 4x4 cuyos elementos diagonales, diferentes de 0, pues siguen el orden que mencioné, 1 menos 1 menos 1 menos 1, y el resto de elementos no diagonales son 0. Este conjunto es el grupo inhomogéneo de Lorentz, que mejor conocido como el grupo de Poincaré, que pues a veces también se le suele denotar matemáticamente como el grupo ISO de Special Unitary, Inhomogeneous, 1, 3. 1 por pues, la asignatura que estamos mencionando y 3 por la dimensión. Que por supuesto hablamos aquí de matrices 4x4 en este sentido. Digamos que cualquier transformación para este grupo o de este grupo se parametriza mediante un par a lambda, que esto es simplemente donde, digamos, el A se caracteriza como una traslación y el lambda es la clásica matriz de transformación Lorentz, que se puede entender, digamos, dentro de esta noción geométrica como una rotación. Am, y bueno, al actuar sobre las coordenadas, la transformación toma la forma lineal que observamos en pantalla y pues le transforma como se muestra ahí. Rota y luego traslada, se puede decir. Este grupo es un grupo de Lie. Grupo de Lie en el sentido de que está parametrizado por 10 generadores físicos que se les suele llamar C-numbers o activos. ¿Sí? Por un lado, tenemos los 4 generadores que vienen pues por el P sub mu, asociados a las traslaciones espaciotemporales, que físicamente representan la energía del momento, es un cuadrivector. Por otro lado, tenemos los 6 generadores antisimétricos G mu nu asociados a las transformaciones homogéneas de Lorentz, de rotación, digamos, que además estos contienen pues las 3 rotaciones espaciales, que se suelen notar como JI, y los 3 boost o acelerones por decirlo de alguna forma, de velocidad KI. Mm, Ahora, la estructura local de este grupo, por supuesto, cuando tenemos un grupo, lo que nos compete es calcular los conmutadores para entender su estructura. Está definido por las siguientes relaciones: ecuación 1, 2 y 3. De estas ecuaciones podemos extraer conclusiones físicas, digamos de forma inmediata. La ecuación 1, como podemos ver en pantalla, nos indica que los generadores de traslación conmutan entre sí, lo que significa que forman un subgrupo abeliano invariante. Por el contrario, la ecuación 3 nos muestra que los boost y las rotaciones no conmutan, lo cual refleja la naturaleza no abeliana y la rica estructura geométrica del grupo de Lorentz. Por supuesto, aquí se puede mencionar demasiadas cosas, se puede hablar de las teorías abelianas, de las teorías no abelianas,
Pero vamos al caso. Y la forma en la que estos generadores interactúan entre sí está dado a través de la ecuación 2, que pues concretamente será la clave para definir las cantidades que sean verdaderamente invariantes ante cambios de marcos de referencia, que pues teniendo en cuenta que estamos hablando de un sistema cuántico relativista, lo que nos interesa es mantener la probabilidad de transición de fase, ¿sí? Bueno, digamos que frente a una álgebra como la que acabamos de ver en las ecuaciones anteriores, tan relativamente compleja, digamos difícil de abordar, surge la pregunta de cómo podríamos clasificar los estados físicos o partículas dentro de este marco. Para resolver esto se puede recurrir a los operadores de Casimir. ¿Qué son los operadores de Casimir? Se les suele denotar con la letra C de Casimir y es simplemente un operador que se construye a partir de combinaciones de los generadores del álgebra que tiene la probabilidad, perdón, la propiedad matemática de conmutar con todos y cada uno de ellos, con los generadores del grupo pues correspondiente con el que se esté trabajando. Es decir, en este caso particular, su conmutador con PMU y su conmutador con JMU es estrictamente cero. Aquí es donde entra en acción además el famoso lema de Schur. Este teorema, que es central en la teoría de grupos, establece que en cualquier representación unitaria e irreducible del grupo, los operadores de Casimir, si conmutan con todos los generadores, en realidad hablamos de en realidad el lema de Schur habla de un operador general, no solamente tiene que ser un Casimir, pero bueno. En el caso de los operadores de Casimir, si tienen estas propiedades que hemos dicho, entonces deben ser múltiplos escalares de la identidad. Y por lo tanto, los autovalores de estos operadores son invariantes relativistas, que no cambian bajo ninguna transformación de Poincaré, ¿sí? Estos autovalores actúan como etiquetas topológicas, por decirlo de alguna forma, que definen y caracterizan de forma única a cada partícula fundamental en el universo. Ese es el poder de los operadores de Casimir, es lo que nos permite clasificar y, digamos, etiquetar las diferentes partículas que estén dentro del grupo de Poincaré o que queramos estudiar. Ahora, el primer operador de Casimir, digamos que tiene un invariante de interpretación física relativamente accesible, es el operador P cuadrado, que pues viene de hacer el producto de PMU, PMU, PNU, o sea, PMU, PMU, covariante y contravariante. Podemos probar su validez haciendo el conmutador P cuadrado con PNU, que pues, digamos, tras una verificación rápida, podemos dar cuenta de que es trivialmente cero, simplemente siguiendo, digamos, las reglas usuales del cálculo de conmutadores. Y asimismo, utilizando las relaciones de conmutación del álgebra que teníamos en las ecuaciones, recuerdo, 1, 2 y 3, el conmutador con los generadores de Lorentz también se anula idénticamente. Entonces, esto a nivel físico, de acuerdo con la mecánica relativista, nos dice que el autovalor de este primer operador de Casimir define la masa en reposo de la partícula a través de la relación, bueno, p cuadrado que actúa sobre un estado igual a m cuadrado que pues multiplica el mismo estado. Esto impone además una restricción física fundamental, 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 y es que los estados físicos estables están obligados a vivir sobre un hiperboloide en el espacio de momentos. Es un hiperboloide en el sentido de que p cuadrado igual a m cuadrado, en el espacio de Minkowski, que es hiperbólico, pues sería un hiperboloide. Se le suele llamar el hiperboloide de masa, o el mass shell, o la capa de masa. Mm, y bueno, eso es importantísimo. Entonces, el Casimir, el primer Casimir importante es p cuadrado. Y este nos da el primer invariante relativista, que es el m cuadrado, que además nos da el hiperboloide de masa bajo el que tiene sentido trabajar con partículas elementales. Y bueno, una vez que definimos la masa como nuestro primer invariante, el siguiente paso lógico entonces es encontrar el segundo Casimir del grupo, el cual precisamente estará directamente relacionado con el spin. Pero eso pues vamos a detallarlo a partir de aquí. Bien, continuando, para clasificar el spin de forma covariante, no podemos simplemente utilizar el operador de rotación de tres dimensiones J, ya que este no es un invariante de Lorentz y hay que repetir que nos encontramos en un espacio de cuatro dimensiones, tipo Minkowski, y demás, y demás, y demás, ¿sí? Además, pues que físicamente este operador de rotación J vector pues vendría afectado por los boost, así que pues en ese sentido no es el mejor para generar el siguiente invariante. Entonces, para resolver esto de forma precisamente covariante, definimos un pseudo vector que se suele llamar de Pauli-Lubansky y se denota como W sub mu, o bueno, W mu, simple y llanamente, que acopla el tensor de Lorentz J nu rho con el cuadrimomento P sigma, mediante el tensor totalmente antisimétrico del Levi Civita. Este es el Levi Civita en cuatro dimensiones, simple y llanamente. Y ahora sí, al calcular el cuadrado de este pseudo vector, análogo a lo que hicimos con el cuadrimomento, obtenemos nuestro segundo operador de Casimir, que pues simplemente es un W cuadrado, digamos, pues siguiendo la lógica de los nombres.
Este operador conmuta con todos los generadores del grupo de Poincaré, o sea, pues como lo deberíamos esperar de un Casimir, proporcionando así el segundo número invariante que necesitamos para caracterizar por completo a una partícula. Ahora, por supuesto, lo que nos queda interpretar es cuál es el significado físico de este W cuadrado. Porque, digamos en qué sentido el operador cuadrado está relacionado, disculpen, está relacionado con el spin. Para entenderlo, podemos situarnos en el sistema de reposo de una partícula masiva, que esto es simplemente como aplicación de mecánica, es un cambio de sistema de referencia a un sistema privilegiado, que pues generalmente suele ser el sistema centro de masa. La idea de tomar el sistema privilegiado de una partícula masiva, esto es específicamente para una partícula masiva, es que el cuadrimomento escalar tome la forma de únicamente tener una componente pues P sub 0, que es la energía, que es la masa, y una componente trivectorial nula. ¿Mm? Al evaluar las componentes de este vector de Pauli-Lubansky en este marco privilegiado, la componente temporal, el W0, se anula idénticamente porque el momentum espacial es cero, el momentum espacial, no el momento P sub 0. Las componentes espaciales sub i se reducen simplemente al producto de la masa, disculpen, al producto de la masa por el operador de rotación espacial J sub i. Y entonces, al calcular el invariante W cuadrado bajo esta foliación, encontramos que es igual a menos m cuadrado por J cuadrado, lo que equivale a menos m cuadrado por s factor de s menos 1. Así entonces, esto es increíblemente revelador porque el autovalor de W cuadrado mide exactamente el momento angular espacial de la partícula en su propio sistema de reposo. Esto demuestra que el spin S es en su raíz una propiedad geométrica e intrínseca del grupo de Poincaré. Esto es simplemente espectacular. Ahora, haciendo una pequeña revisión histórica, nos pasamos a 1939, el famosísimo y la mente brillante Wigner, Eugene Wigner, formalizó esta estructura proponiendo clasificar las partículas elementales según su comportamiento ante las simetrías del espacio-tiempo. Bajo esta clasificación, toda partícula elemental en el universo queda completamente definida y etiquetada por dos números reales invariantes que corresponden precisamente a los autovalores de los dos operadores de Casimir que acabamos de derivar. Mejor dicho, que en primera instancia será la masa m y en segunda instancia será el spin. La masa nos dice cuánta energía tiene la partícula en reposo y el spin nos indica cómo se transforma y rota el estado ante ante un cambio de coordenadas en el sistema de referencia. Veremos entonces a continuación que el valor de la masa altera de forma muy profunda la geometría que gobierna el spin. Muy bien, aquí es donde introducimos el pequeño grupo o el little group, que pues por facilidad simplemente voy a llamar little group. Físicamente, para medir el spin de una partícula debemos analizar qué transformaciones espaciotemporales no alteran su estado de movimiento. Esto digamos que nos lleva a la definición formal de lo que es el little group. Matemáticamente, el Little Group es un subgrupo de transformaciones de Lorentz que dejan completamente invariante al cuadrimomento de referencia de la partícula. Digamos que es simplemente pues, una definición más matemáticamente pura que pues, bueno, se ejemplifica en la ecuación que tenemos en el recuadro gris en pantalla. La idea intuitiva es bastante elegante en realidad. Si nos paramos en un marco de referencia donde la partícula tiene un momentum fijo, nos podríamos preguntar cuáles son aquellas operaciones espaciotemporales que podemos aplicar sin cambiar su dirección de movimiento. Aquellas operaciones que permanezcan permitidas, por así decirlo, definirán, en cierta forma, las rotaciones internas del spin. O bueno, no en cierta forma, sino que las definirán de forma unívoca. ¿Sí? Tenemos un caso, que es el caso masivo. En este primer caso, que por ejemplo puede ser la situación de un electrón o un bosón W, al tener masa siempre existe un marco de referencia inercial donde la partícula está en reposo con cuadrimomento escalar, como el que ya se había mencionado, fundamentalmente. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones que respetan este reposo? Los boosts de Lorentz alteran la velocidad, por lo que pondrían a la partícula en movimiento. En ese sentido, entonces, las únicas transformaciones que la dejan inmóvil son las rotaciones espaciales en tres dimensiones. Por lo tanto, conclusión importantísima, el Little Group para cualquier partícula masiva es el grupo de rotaciones tridimensionales representado por el conjunto de matrices SO3, por el grupo de matrices Spatial Orthonormal de tres dimensiones. Esto nos asegura que el comportamiento rotacional de las partículas masivas es idéntico al de la mecánica cuántica convencional. Esto es fantástico. Fundamentalmente se están recuperando los resultados a partir de la teoría de grupos. Ahora,
Al ser, digamos, SO3, el Little Group para masas, pues para masas no nulas, para partículas masivas, se heredan entonces directamente sus consecuencias cuánticas bien conocidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, el spin toma valores discretos enteros o semienteros y para un cierto valor de S, dado un cierto valor de spin, la partícula posee exactamente 2s+1 estados físicos de polarización, correspondientes a las proyecciones de spin en el espacio. Tomemos, por ejemplo, el caso del bosón vectorial masivo W, que tiene spin 1. Al tener masa, el sistema nos exige tres estados físicos de polarización, que simplemente pues 2 por 1 más 1, 3, ¿cierto? Dos polarizaciones transversales perpendiculares a su movimiento y una polarización longitudinal orientada en la dirección del movimiento. Esto simplemente pues los grados de libertad. Pero, saltando al caso no masivo, ¿qué pasa con estas partículas? En el caso no masivo, las partículas sin masa cambia, pues digamos, el panorama de forma radical. Por ejemplo, el fotón, que es una de estas partículas, pues digamos, la partícula predirecta sin masa, que viaja siempre a la velocidad de la luz, para ellas no tiene sentido definir un marco de referencia donde estén en reposo. Por eso puntualicé antes que era importante que las partículas fueran masivas para hacer este cambio de sistema de referencia. En este caso, elegimos un cuadrimomento de referencia que se propague a lo largo del eje Z. Esto es simplemente arbitrario. La clásica convención de cuántica de tomar el eje Z como el eje de análisis, por así decirlo. Es decir, que tendremos un cuadrivector P barra mu de la forma que tenemos en pantalla. ¿Sí? Ahora, misma pregunta. ¿Cuáles son esas transformaciones que respetan esta dirección de movimiento? Al viajar a la velocidad de la luz no podemos frenar la partícula ni rotar su vector fuera de su eje de movimiento. En ese sentido, las únicas transformaciones que dejan este momentum intacto son las rotaciones alrededor del propio eje de propagación, que corresponden al grupo SO2, y ciertas traslaciones en el plano transversal. Juntas, estas transformaciones forman el grupo euclidiano bidimensional E2, que es simplemente un grupo de rotaciones en un plano. O sea, no tiene más magia que eso. O sea que el Little Group, para el caso de partículas sin masa, es E2. Bueno, este grupo presenta una peculiaridad matemática, y es que si las traslaciones transversales no se anularan, una sola partícula sin masa poseería infinitos estados de spin continuo. Algo que jamás se ha observado, sin embargo, en la literatura, voy a mencionar como un pequeño paréntesis, ya es algo que se empieza a trabajar de forma más o menos recurrente, pero en la literatura. Bueno, pero pues físicamente no se ha observado. Al anular estos grados de libertad redundantes, el Little Group se reduce a rotaciones puras en el plano transversal. Es decir, que SO2, el cual es isomorfo a U1. ¿Sí? Como consecuencia, la partícula sin masa, que ya no se describe por un spin espacial tridimensional, sino por su helicidad lambda, que es la proyección del spin en la dirección de propagación, pues para el caso del fotón que tiene spin 1, esta helicidad, por ejemplo, tomaría únicamente los valores 1 y -1, que corresponden, para este caso no masivo, a las polarizaciones circulares derecha e izquierda. Es fantástico, se recuperan los resultados de electrodinámica a partir del formalismo de grupos. Ahora, el estado de helicidad nulo no existe, lo que en ese sentido nos explica físicamente por qué un fotón libre jamás puede polarizarse longitudinalmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ahora a partir de este punto ya ingresaríamos en lo que sería el bloque 4 de la presentación. Y es que la idea sería resolver uno de los mayores errores conceptuales en la enseñanza de la física, y es tratar a las ecuaciones de campo relativistas como la ecuación de Dirac, como si fueran la función de onda de una sola partícula. Digamos que en la teoría moderna de campos se establece una frontera matemática muy clara. Por un lado, los campos phi de x son operadores locales que sirven como herramientas matemáticas para construir interacciones causales. Sin embargo, estos campos transforman bajo representaciones no unitarias del grupo de Lorentz. Por otro lado, las partículas etiquetadas por el estado P sigma son los estados físicos reales que medimos en el laboratorio, y ellos sí transforman de manera estrictamente unitaria bajo el grupo de Poincaré en el espacio de Hilbert. Entonces, siguiendo esto, pues cabría preguntarse por qué los campos no transforman de forma unitaria. Eso es un problema, porque si queríamos que todo transformara de forma unitaria, ¿por qué los campos no lo hacen? La respuesta reside en la estructura del grupo de Lorentz, que pues bueno, se suele llamar, clásicamente se suele referir por el grupo SO13. Muy parecido, por supuesto, al grupo de Poincaré, solo que este sí es homogéneo. ¿Sí? Al permitir que los bus de velocidad crezcan indefinidamente hasta la velocidad de la luz, este grupo se dice es no compacto o topológicamente no compacto.
Entonces, esto está en acuerdo con un teorema fundamental de la estructura de los grupos, y es que cualquier representación unitaria no trivial de un grupo no compacto debe ser de dimensión infinita. Sin embargo, para construir interacciones locales, requerimos que nuestros campos tengan un número finito de componentes, no infinito, como un cuadrivector AMU de 4 componentes o un spinor de Dirac de 4 componentes. Para mantener este número de componentes finito, los campos están matemáticamente obligados a transformar bajo representaciones finito-dimensionales y por ende no unitarias de Lorentz. A diferencia de los campos matemáticos auxiliares, las partículas reales que observamos, pues sí, las partículas reales que detectamos e instrumentamos en el laboratorio sí deben conservar estrictamente la probabilidad cuántica. Para asegurar esto, las transformaciones de simetría sobre los estados de las partículas en el espacio de Hilbert deben estar representadas por operadores unitarios del tipo U de A lambda, que es una transformación unitaria para el grupo de Poincaré. Esto garantiza que el grupo escalar se mantenga invariante ante un cambio de coordenadas, como lo ilustra la ecuación en pantalla, en el recuadro gris, por supuesto. Mm, Y para lograr la unitariedad sobre un grupo no compacto como el grupo de Lorentz, el espacio de estados físicos de una partícula está matemáticamente obligado a ser de dimensión infinita, etiquetado por el momento continuo Pmu. De este modo, mientras que los campos transforman bajo el grupo de Lorentz no unitario, las transformaciones físicas de las partículas están gobernadas de forma unitaria por el Little Group de Wigner. Esto es interesantísimo. ¿Qué pasa aquí? Mm, Aquí se podría decir que llegamos al corazón conceptual de la teoría cuántica de campos. Porque ¿cómo reconciliamos un campo que no transforma de manera unitaria con estados de partículas que sí lo hacen? La respuesta está precisamente dada en la expansión en modos del campo de operadores mostrada en la ecuación 4 para el campo Dirac en este ejemplo. ¿Sí? Esta expansión caracteriza el campo cuántico y en cierta forma pues se puede decir que también factoriza el campo cuántico de una forma sumamente clara en dos partes. Por un lado, los operadores cuánticos de creación y aniquilación A y B daga, y pues que estos actúan directamente sobre el espacio de Hilbert, conservando la probabilidad cuántica y transformando de manera unitaria bajo Poincaré. Por otro lado, las funciones de polarización U y V, que son operadores, que no son operadores, perdón, sino que son coeficientes clásicos o espinores que cargan con el índice no unitario de Lorentz. Esta elegante combinación, fundamentalmente, resuelve la aparente contradicción. Muy bien. Ahora, para garantizar que la cuántica sea compatible con la relatividad especial, el operador de campo debe obedecer de forma rigurosa la condición de acoplamiento, o bueno, lo que está escrito en los dispositivos como el matching, ¿sí? Que observamos en la ecuación 5. La belleza física, la física es importante, de esta expresión radica en la igualdad de dos mundos. En el lado izquierdo de la ecuación tenemos la representación de la transformación cuántica activa del operador dentro del espacio de Hilbert de las partículas. En el lado derecho tenemos la representación de la transformación de Lorentz pasiva, no unitaria, que actúa sobre las componentes del espinor en el espacio-tiempo. De esta manera, el campo cuántico actúa como el traductor definitivo entre la geometría del espacio-tiempo continuo y los estados físicos discretos de las partículas cuánticas. Es el puente en sí mismo, es lo que tiene la posibilidad de resolver esta contradicción en cuanto a la dimensión. En ese sentido, entonces, ¿qué pasa con las ecuaciones que hemos conocido de toda la vida? Por ejemplo, la ecuación de Dirac. Pues bien, sucede que al exigir que la expansión en modos satisfaga la condición de acoplamiento que acabamos de ver, la consistencia matemática impone una restricción algebraica sobre los espinores U y B. Como consecuencia directa, descubrimos que la famosa ecuación de Dirac para el electrón no es un postulado ad hoc, como había sucedido con el caso de Pauli. Es la condición matemática necesaria para asegurar que el espinor clásico U sea compatible con la transformación unitaria de Wigner que rige a los operadores de creación. Es una ligadura en el espacio que estamos trabajando, bueno, en el grupo. Así, las ecuaciones de ondas relativistas clásicas como Dirac, Klein-Gordon, Proca y otras no son funciones de onda en el sentido cuántico tradicional, sino que son filtros algebraicos diseñados para extraer los componentes del spin físico que corresponden a las partículas reales a partir de un campo relativista general. Muy bien. Ya llegando al bloque 5, pues bueno, aquí abordaríamos lo que sería la causalidad microscópica.
Entonces, ¿cómo aseguramos cuánticamente que la información no viaje más rápido que la luz? Porque esto es una teoría relativista, entonces debe ser causal de una forma u otra, ¿no? Muy bien. Digamos que a efectos prácticos, la causalidad de Einstein exige que dos observadores locales, que podemos llamar simplemente O1 en X y O2 en Y, evaluados en puntos separados por un intervalo de tipo espacio, pues sean compatibles. Esto es lo que sigue la causalidad de Einstein. Esto significa que deben poder medirse de forma simultánea, de forma también independiente, lo que matemáticamente implica que su conmutador debe ser estrictamente cero como se detalla en la ecuación 6, bueno, como se muestra. Dado que los observables físicos se construyen invariablemente a partir de productos de campos, esta condición de causalidad sobre los observables impone restricciones matemáticas, digamos bastante directas, sobre las relaciones de conmutación o anticonmutación de los propios campos. Muy bien. Y siguiendo con la discusión, aquí entraríamos al famoso teorema de spin estadística. Muy bien. En 1940, ya nos ubicamos en esta fecha, Pauli demostró el famoso teorema de spin estadística. Este teorema establece, o digamos conecta de forma matemática la naturaleza geométrica de una partícula, su spin, con su comportamiento, digamos, social, su estadística. Para deducir este resultado, Pauli utilizó únicamente tres hipótesis fundamentales. Una fue la invariancia de Poincaré y Lorentz, lo que es la positividad de la energía, es decir, que el hamiltoniano esté acotado por debajo, y, como tercera, la unitariedad acompañada de la causalidad microscópica. El resultado es un pilar inquebrantable de lo que, pues bueno, podríamos considerar la física moderna. Sí, pues moderna, sí. Las partículas de spin, y este es que las partículas de spin entero deben obedecer la estadística de Bose-Einstein, mientras que las partículas de spin semientero deben obedecer la estadística de Fermi-Dirac. Estamos recuperando resultados típicos de mecánica estadística cuántica a partir de la QFT. Esto es simplemente fantástico. Bueno, ¿qué pasaría si intentáramos cuantizar el electrón de spin un medio utilizando conmutadores estándar como si fuera un bosón? Nos encontraríamos de forma inmediata con la catástrofe de la energía negativa. ¿Qué quiere decir con esto? El hamiltoniano permitiría en ese sentido estados de energía no acotados inferiormente, o sea que decrecerían y decrecerían y decrecerían. En este escenario, la creación de antipartículas disminuiría la energía infinitamente, provocando que el vacío colapsara de forma instantánea. Para salvar la estabilidad del universo en sí mismo y asegurar que la energía sea siempre mayor o igual a cero, la relatividad especial exige que cuanticemos los campos de spin medio utilizando anticonmutadores. Al hacer esto, surge de forma completamente natural y sin postulados adicionales el principio de exclusión de Pauli. Básicamente estamos recuperando todo lo que se ha aprendido en cuántica a partir de la QFT. Muy bien. Por el contrario, ¿por qué las partículas de spin entero, como los piones o los fotones, no pueden usar anticonmutadores? La pregunta, digamos, inversa de la diapositiva anterior. Si intentáramos forzar el uso de anticonmutadores para campos bosónicos, la exigencia de mantener la causalidad relativista haría que la teoría colapsara hacia una solución matemática trivial donde los campos tendrían que anularse en todo el espacio-tiempo. Al cuantizar de forma correcta con conmutadores ordinarios, obtenemos un hamiltoniano estrictamente positivo de manera natural, y esto permite que múltiples bosones ocupen un mismo estado cuántico, principio de exclusión, abriendo el camino para fenómenos colectivos macroscópicos tan fascinantes como lo es la superconductividad y los láseres. Ya dirigiéndonos al final de la presentación, pues bueno, lo que quedaría discutir es, bueno, pues qué pasa con la predicción del factor giroscópico magnético G igual a 2. En la mecánica cuántica no relativista, este valor es un parámetro libre ajustado a mano. Sin embargo, en la QFT relativista de Dirac emerge como una consecuencia geométrica directa. Al aplicar la derivada covariante del gauge local de mu sobre el espinor de Dirac para incorporar el acoplamiento electromagnético mínimo y expandir la ecuación utilizando las relaciones algebraicas de las matrices de Dirac, obtenemos la ecuación 7. El término adicional que va con E medios, sigma mu nu, F mu nu, describe con exactitud lo que llamaríamos el acoplamiento magnético dipolar del spin. Este término predice que el factor giro magnético del electrón es exactamente igual a 2, demostrando que la unión de la relatividad y la cuántica explica el electromagnetismo intrínseco de la materia sin necesidad de parches fenomenológicos. Ya por fin llegando a las conclusiones, podemos simplemente pues, señalar cuatro para la presentación, que por supuesto aquí hemos abordado un montón de temas. Y una conclusión sería que el spin no es un giro mecánico, por lo que ya se mencionó al principio.
El spin es geometría pura con base en el operador de Pauli-Lubansky, que es un Casimir del grupo de Poincaré. El puente cuántico de la QFT está dado por la solución que realmente se da al problema de la infinitud dimensional de los campos. Y pues que el orden social del cosmos, ejemplo las estadísticas Fermi, Dirac y Bose-Einstein, responden a la QFT. Así que, bueno, eso sería todo.